Hoy, en el canal Virtud en Verso, vas a escuchar una de las historias más profundas y transformadoras de toda la humanidad. Una narrativa que comienza antes del tiempo, atraviesa los siglos y se revela de la forma más sorprendente. Dios haciéndose hombre. Prepara el corazón, porque el mensaje de hoy va más allá de las palabras. Habla de luz en medio de las tinieblas, de un amor que se entrega y de un camino único de regreso al Padre. Quédate con nosotros hasta el final y descubre lo que esta verdad puede cambiar en tu vida. Desde los primeros momentos de la humanidad, una pregunta resuena en el corazón del hombre: ¿quién es Dios? Las civilizaciones antiguas buscaban responder a esta pregunta mediante mitos, filosofías y especulaciones sobre lo divino. Pero cuando el apóstol Juan escribió su Evangelio, no comenzó con un relato terrenal ni con genealogías humanas. En cambio, sus primeras palabras nos transportan al principio de todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Con esta declaración, Juan no solo nos presenta el Evangelio, sino que nos revela el mayor de los misterios. Jesucristo no es solo el Hijo de Dios. Él es el mismo Dios, eterno y creador de todas las cosas. Sin embargo, para muchos, este concepto sigue siendo un enigma. ¿Qué significa exactamente que Cristo es el Verbo? ¿Por qué Juan utilizó esta expresión? ¿Cómo podemos entender su relación con Dios y con la humanidad? A lo largo de la historia, filósofos y teólogos han debatido estas palabras, intentando descifrar el profundo mensaje que encierran. Pero la respuesta no se encuentra en teorías humanas, sino en las mismas Escrituras. El Evangelio de Juan no solo nos habla sobre la eternidad de Cristo, sino también sobre su misión redentora. Desde el principio, el plan de Dios fue revelar su gloria por medio de su Hijo, permitiéndonos conocerlo y tener comunión con Él. Pero para que eso fuera posible, el Verbo tuvo que descender del cielo, hacerse en carne y habitar entre nosotros. Su historia es la historia de la luz enfrentando a las tinieblas, del amor divino manifestado en su máxima expresión. A medida que avanzamos en esta revelación, descubrimos el significado oculto detrás del término logos, la importancia de la encarnación y el propósito eterno de Cristo como Salvador. Sin embargo, este viaje no es un itinerario únicamente de conocimiento teórico. Nos confronta con una verdad innegable. Si el Verbo es la luz, entonces debemos decidir si caminaremos en ella o si permaneceremos en la oscuridad. Antes de que el universo existiera, antes de que el tiempo comenzara su curso, antes de que la primera estrella brillara en los cielos, el Verbo ya era. Esta es una afirmación sorprendente con la que Juan abre su Evangelio. No dice que el Verbo fue creado en algún momento de la historia, ni que tuvo un inicio como cualquier ser creado. Simplemente era. Esta verdad desmonta muchas de las creencias equivocadas que a lo largo de los siglos intentaron disminuir la importancia de Cristo. Algunos afirmaron que Jesús era un ser creado, un ángel elevado por Dios a una posición especial, pero no igual a Él. Otros enseñaron que Cristo solo adquirió su divinidad después del bautismo, como si hubiera sido adoptado por el Padre. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, es categórico. El Verbo existía desde la eternidad. El uso del término logos no fue accidental. En la cultura griega, logos representaba la razón suprema, el principio divino que gobernaba el cosmos. Para los judíos, la palabra de Dios era el medio por el cual Él creaba y se revelaba. Juan, al escribir su Evangelio, conecta ambas ideas y declara algo mucho más profundo. Ese logos no es una fuerza impersonal, ni una simple expresión divina. Es una persona viva y eterna, Jesucristo, Dios en esencia y naturaleza. Si Jesús fuera un ser creado, su sacrificio en la cruz no tendría poder para redimir a la humanidad. Solo un ser infinito podría pagar una deuda infinita. Solo aquel que no tiene principio ni fin podría ofrecer una salvación eterna. Al afirmar que el Verbo estaba con Dios y era Dios, Juan establece la base de toda la fe cristiana. Juan nos introduce en el misterio de la Trinidad. Cristo es distinto del Padre, pero de la misma esencia que el Padre. No son dioses separados, sino un solo Dios en tres personas. Las palabras de Juan
nos remiten al Génesis, donde todo comienza con una declaración semejante. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Ahora, en el Nuevo Testamento, se revela quién estaba presente en ese principio. La creación no fue obra de un Dios solitario, sino de un Dios en comunión. El Verbo estaba allí, participando activamente en la obra creadora. Esta es una verdad que nos confronta. Si Cristo es eterno, eso significa que su señorío no depende de nuestra aceptación o creencia. Él no es un maestro que surgió en la historia y dejó solamente enseñanzas morales. Él es Dios, preexistente, aquel que estuvo con el Padre desde la eternidad y cuya gloria no puede ser compartida con ningún otro ser. Hoy, muchos intentan reducir a Cristo a un simple hombre sabio, a un profeta o a un líder religioso entre tantos otros. Pero Juan nos desafía a mirar más alto. Si el Verbo existe desde la eternidad, entonces su autoridad es absoluta. No podemos tratarlo como una figura opcional en nuestra vida. O nos rendimos a su luz o permanecemos en la oscuridad. No hay término medio. Y si el Verbo ya existía antes de todo, entonces su plan también ya existía. Desde la eternidad, Dios tenía un propósito. Cristo no fue enviado como una respuesta improvisada al pecado de la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de redención ya estaba trazado. El Verbo no es solo eterno. Él es el autor de nuestra salvación. Desde los tiempos más antiguos, la humanidad ha buscado respuestas sobre el origen del universo, el propósito de la vida y la existencia de un ser supremo que gobierna todas las cosas. Filósofos y teólogos intentaron comprender, pero fue Dios quien buscó al ser humano. Y lo hizo no solo mediante señales en el cielo o leyes escritas en piedra, sino encarnándose en carne y hueso, habitando entre nosotros como el Logos viviente. Juan nos muestra que el Verbo eterno se hizo carne, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Esa revelación lo cambia todo. Aquel que era desde el principio, que estaba con Dios y era Dios, no permaneció distante. Entró en nuestra historia, lloró nuestras penas, enfrentó nuestras limitaciones, sufrió nuestra muerte y triunfó para darnos vida. Él es la respuesta a la búsqueda humana de sentido, verdad y salvación. Él es el puente entre lo finito y lo infinito, entre el hombre pecador y el Dios santo. La encarnación del Logos revela que Dios no solo está por encima de nosotros, sino también con nosotros. Él conoce nuestras fragilidades, camina en medio nuestro y nos invita a seguirlo. Por eso, ignorar esta revelación no es simplemente una elección doctrinal, es excluir al mismo Dios que se hizo visible y cercano. Cristo es la máxima expresión de la gloria divina. A través de Él, conocemos el corazón del Padre. Y si Él es el Logos, entonces todo lo que dice, hace y representa lleva el peso de la eternidad. No podemos tratarlo como un maestro más o un líder espiritual entre tantos. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, el Dios que era, es y ha de venir. Ante esta revelación, somos llamados a responder con fe, con entrega y con reverencia, porque el Logos sigue hablando y su voz resuena a través de los siglos, atraviesa el tiempo y llega hasta nosotros. La pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿Estamos reconociendo la majestad de quien Él es? ¿O seguimos buscando en otras fuentes lo que solo el Verbo de Dios puede ofrecer? Cristo es el Logos, y donde el Logos se manifiesta, la oscuridad no prevalece. Su luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Por eso, quien cree en Él ya no camina en la oscuridad, sino que tiene la luz de la vida. Esa es la promesa, esa es la verdad, esa es la esperanza que Juan proclama al comienzo del Evangelio, una esperanza que comienza antes de todo en el Verbo eterno y que sigue viva hoy en todo aquel que lo recibe. La separación entre la luz y las tinieblas no fue solo un acto físico en el cosmos, sino un reflejo de una verdad espiritual mucho más profunda. La luz representa la verdad, la vida y la presencia de Dios.
mientras que las tinieblas simbolizan la confusión, el pecado y la separación de Él. Cuando Juan escribe en su Evangelio que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, está revelando un conflicto que existe desde la caída de la humanidad, la batalla entre la luz de Dios y las tinieblas del pecado. Jesús no solo trajo luz al mundo, Él es la misma luz. Esto no es una metáfora poética o una imagen simbólica, sino una realidad espiritual absoluta. Él es la única fuente de verdad en un mundo envuelto en oscuridad. Desde los tiempos antiguos, las tinieblas deseaban sofocar la luz de Dios. En el Antiguo Testamento, vemos cómo la idolatría, la corrupción y la rebelión del hombre lo alejaban de la presencia divina. Pero Dios siempre enviaba su luz por medio de profetas, de su ley y de sus milagros. Sin embargo, la revelación final no vendría en forma de palabras escritas o señales externas, sino en la misma persona de Cristo. El mundo estaba sumido en ceguera espiritual. Incluso los religiosos de la época que poseían la ley no comprendían su verdadero propósito. Sus corazones estaban endurecidos y las tinieblas los envolvían. La luz había llegado, pero no la reconocieron. Jesús caminó entre los hombres como la luz viva de Dios. Sus palabras iluminaban las conciencias. Sus milagros revelaban su gloria. Su presencia era la manifestación del cielo en la tierra. Pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz de Cristo incomoda a aquellos que prefieren esconderse en la oscuridad. Los fariseos resistieron a Él porque Él exponía su hipocresía. Los poderosos de la época lo rechazaron porque Él amenazaba su dominio. El pecado odia la luz porque la luz revela la verdad. Pero aquí está el punto más impactante de la declaración de Juan. Las tinieblas no la vencieron. A pesar de los intentos de los líderes religiosos por silenciarlo, a pesar de la traición de Judas, a pesar del juicio injusto y de la crucifixión brutal, la luz no fue apagada. Jesús resucitó, venciendo la oscuridad con su gloria. El triunfo de Cristo no fue solo sobre aquel tiempo y contexto, es un triunfo eterno. Cada persona que se entrega a Él experimenta el poder de esa luz. No importa cuán profundas sean las tinieblas del pecado, la vergüenza o el pasado de alguien. Cuando la luz de Cristo entra en una vida, la transforma, la limpia y la renueva. Pero hay un detalle que no podemos ignorar. No todos aceptan la luz. Algunos prefieren permanecer en la oscuridad, porque la luz del enfrentamiento exige confianza y cambio. La pregunta es clara: ¿has amado la luz o has huido de ella? ¿Cómo responderemos a la luz de Cristo? Porque la luz sigue brillando. Nada puede detenerla. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. La luz es la revelación de Dios, de su gloria. La luz se hizo carne. El Dios eterno, infinito e inmortal, decidió entrar en su propia creación, tomando forma humana para caminar entre nosotros. Este es el mayor misterio de toda la historia. Dios se hizo hombre, no un ángel, no una simple apariencia, no una ilusión mística. Jesús, el Verbo eterno, el creador del universo, nació como un niño indefenso en un pesebre. Para la mente humana, esto es algo inconcebible. ¿Cómo puede el Dios Todopoderoso limitarse a un cuerpo frágil? ¿Cómo es posible que aquel que sostiene las estrellas con su palabra ahora dependa del cuidado de una madre? Pero aquí reside la belleza y el escándalo de la encarnación. Dios no vino con majestad visible, sino con humildad. El Evangelio de Juan lo dice claramente: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega utilizada para habitó es eskenosen, que significa armar su tienda o acampar. Es la misma idea del tabernáculo en el Antiguo Testamento, donde la presencia de Dios descendía en medio del pueblo. Pero ahora Dios ya no está en una tienda o en un templo. Él está en Jesús. Los profetas anunciaron su venida. Isaías lo llamó Emanuel, Dios con nosotros. Miqueas predijo su nacimiento en Belén, pero cuando finalmente llegó,
El mundo no estaba preparado para recibirlo. Los judíos esperaban un Mesías glorioso, un libertador político que aplastara a Roma y restaurara el reino de Israel. En cambio, vino un carpintero de Nazaret, humilde y sin apariencia de rey. Los suyos no lo recibieron. La exclusión de Jesús comenzó desde su nacimiento. No hubo lugar para él en la posada. Su familia tuvo que huir a Egipto para salvarlo de la matanza ordenada por Herodes. El mundo ya estaba en guerra contra Dios desde el primer llanto de Cristo en la tierra. Pero la encarnación no fue solo un acto de humillación, fue la prueba suprema del amor de Dios. Cristo no vino a observar a la humanidad desde lejos, no vino solo a enseñar principios morales, vino a sentir lo que sentimos, a experimentar el dolor, el hambre, el cansancio, la traición y la muerte. El autor de Hebreos lo expresa de manera maravillosa. Así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesús se hizo completamente humano para redimirnos completamente. Y aquí está la grandeza y la belleza paradójica de la encarnación. El Dios que es inaccesible se hizo accesible. En el Antiguo Testamento nadie podía ver a Dios y vivir, pero ahora los discípulos lo vieron, lo tocaron, comieron con Él, escucharon su voz, sintieron su abrazo. Juan declara con asombro: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo no solo se hizo carne, Él reveló la gloria de Dios en su plenitud, pero no era la gloria de un emperador terrenal, rodeado de riquezas y ejércitos. Era la gloria de un Dios que ama, que sirve y que se entrega hasta la última gota por aquellos a quienes vino a salvar. Y aquí surge una pregunta inevitable: si el mismo Dios se hizo hombre para salvarnos, ¿cómo podemos ignorarlo? Porque el Verbo sigue habitando entre nosotros. Su presencia aún está viva. Si el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, entonces una verdad se vuelve ineludible. Solo a través de Él podemos acercarnos a Dios. Desde la caída del hombre, el pecado levantó una barrera infranqueable entre la humanidad y su Creador. Ningún esfuerzo humano, ninguna religión, ninguna buena obra podía restaurar esa comunión rota, pero Él vino para abrir el único camino de regreso. Desde el principio, Jesús dejó claro que no era solo un profeta más, ni un maestro de sabiduría, ni simplemente un ejemplo de vida. Su misión no era solo enseñar acerca de Dios, sino ser el puente entre el cielo y la tierra. Por eso, en Juan 14:6, pronunció una de las declaraciones más radicales de toda la Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta afirmación desafió y sigue desafiando todas las ideologías. Jesús no dijo que era un camino entre muchos, no dijo que solo mostraba la verdad o que enseñaba sobre la vida. Él dijo que Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Eso significa que fuera de Cristo no hay acceso a Dios. Ningún esfuerzo humano, ningún sistema filosófico, ninguna tradición religiosa puede conducir a la salvación. No hay otro mediador, no hay otra puerta, no hay otro Salvador. En el Antiguo Testamento, la relación entre Dios y el hombre estaba marcada por la distancia. Solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, y eso una vez al año, únicamente después de un complejo ritual de purificación. El acceso a la presencia de Dios era restringido, solemne, temido. Pero cuando Jesús vino, Él mismo se convirtió en el sumo sacerdote. Y más aún, el sacrificio. Ya no es necesario un templo físico. Ya no se requiere que un hombre interceda por nosotros en un santuario terrenal. Cristo es el único mediador, el único intercesor, el único Salvador. La carta a Timoteo lo expresa con claridad: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El sistema religioso de los fariseos no logró comprender esto. Para ellos, la relación con Dios se basaba en reglas, ritos y méritos humanos. Pero Jesús no vino a establecer un nuevo sistema religioso. Él vino a ofrecer una relación directa con el Padre. Cuando murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La barrera fue destruida. Ya no hay separación, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Él abrió el acceso a la presencia de Dios.
para siempre. Sin embargo, esto conlleva una gran responsabilidad. Si Jesús es el único camino, entonces nadie puede ignorarlo sin enfrentar consecuencias eternas. El mundo prefiere creer que hay múltiples caminos hacia Dios, que todas las religiones conducen al mismo destino, que lo importante es simplemente ser una buena persona. Pero Jesús no dejó espacio para esas ideas. Él trazó una línea clara. No hay atajos. Quien rechaza a Cristo, rechaza al Padre. Esto no significa que el camino sea fácil. Seguir a Cristo implica renunciar al orgullo, abandonar la autosuficiencia y reconocer nuestra necesidad de salvación. Pero también significa algo glorioso. Ya no hay condenación, ya no hay culpa, ya no hay separación. Aquel que recibe a Cristo como Salvador es llevado directamente a la presencia de Dios, no por sus méritos, sino por la gracia del mediador perfecto. El Verbo no solo se hizo carne para habitar entre nosotros, Él se hizo el camino para llevarnos de regreso al Padre. Y ahora cada persona en la tierra debe tomar una decisión: seguir aferrada a sus propios caminos o aceptar el único camino que Dios ha provisto. Si Jesús es el único camino hacia Dios, la pregunta directa es: ¿cómo abrió Él ese camino? ¿Cómo es posible que un Dios santo pueda recibir a pecadores sin comprometer su justicia? La respuesta está en un sacrificio, el sacrificio del Cordero. Desde tiempos antiguos, Dios ya había revelado que el pecado exigía expiación con sangre. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de animales simbolizaban la purificación del pueblo, pero eran solo sombras de algo mayor, porque ninguna sangre de toros o machos cabríos podía realmente quitar el pecado. Eran solo recordatorios constantes de que algún día sería necesario un sacrificio perfecto. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, no lo presentó como un maestro, ni como un líder político o revolucionario. Sus palabras fueron proféticas y reveladoras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ese título lo decía todo. Jesús no vino solo a enseñar, sanar o realizar milagros. Su misión principal era entregar su vida como el sacrificio supremo que redimiría a toda la humanidad. En el sistema judío, el Cordero Pascual debía ser sin mancha, sin defecto, separado para ser inmolado. Y así fue con Cristo, el Cordero perfecto. Del mismo modo, Jesús vivió una vida sin pecado, cumplió toda la ley, fue tentado en todo, pero nunca falló. Y cuando llegó el momento se entregó voluntariamente. Nadie le quitó la vida. Él la entregó. En Getsemaní, cuando las fuerzas romanas vinieron a arrestarlo, Pedro sacó la espada para defender al Maestro. Pero Jesús lo detuvo con una verdad impactante. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26:53. Si Jesús hubiera querido, podría haberlo terminado todo con una sola palabra, pero no lo hizo, porque su amor por la humanidad era más grande que su propio sufrimiento. Y así el Cordero fue llevado al matadero, humillado, escupido, golpeado. En la cruz cargó sobre sí la ira de Dios. El Santo se hizo pecado por nosotros. Los evangelios relatan que en el momento de su muerte, el cielo se oscureció, la tierra tembló y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Era el juicio divino cayendo sobre el Hijo de Dios. Pero lo más impresionante es que Jesús no murió como un derrotado. Sus últimas palabras no fueron un suspiro de desesperación, sino un grito de victoria. Consumado es. Juan 19:30. Con ese grito, la deuda del pecado fue pagada. Las cadenas fueron rotas. El sacrificio fue aceptado. Si Jesús hubiera permanecido en la tumba, su muerte habría sido en vano. Pero al tercer día resucitó. Y con eso confirmó que su obra era perfecta y suficiente. Desde entonces ya no hacen falta más sacrificios, ni altares, ni sangre derramada. Cristo es el sacrificio final y perfecto. Por eso, cada ser humano tiene ante sí la decisión más importante de su existencia: aceptar el sacrificio del Cordero o rechazarlo y cargar con su propio pecado. La cruz sigue siendo el punto de división de la humanidad. Para unos,
es escándalo, para otros locura, pero para los que creen es el poder de Dios para salvación, porque no hay redención sin sangre y no hay salvación sin el Cordero. Desde el principio el Verbo estaba con Dios. Desde la eternidad Él es la luz que nunca ha dejado de brillar. Pero un día esa luz descendió al mundo, se hizo carne, caminó entre nosotros, sufrió por nosotros y entregó su vida para que tuviésemos acceso al Padre. Jesús no vino solo para ser admirado, vino para ser recibido. Juan 1:12 declara con claridad: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No basta con saber que Cristo es el Verbo, no basta con conocer su historia. El llamado es claro: recibirlo, entregarse a Él, porque el Verbo sigue llamando. La luz aún brilla en las tinieblas y cada persona necesita decidir ignorar o seguir. Para muchos, la cruz sigue siendo escándalo, pero para los que creen es el poder de Dios para salvación. El Verbo ha hablado, la palabra fue dada y la puerta aún está abierta, pero ¿por cuánto tiempo más? Nadie lo sabe. Este mensaje nos conduce a una profunda reflexión sobre el amor, la gracia y el sacrificio de Jesucristo, revelando la magnitud de la encarnación y la centralidad de la cruz en la historia de la humanidad. Aprendemos que Dios, siendo santo e inalcanzable, decidió hacerse accesible a través de Cristo, viniendo al mundo no con gloria visible, sino con humildad. Esto nos enseña que el verdadero poder se manifiesta en el servicio, en el amor sacrificial y en la compasión. Al comprender que Jesús es el único camino, la verdad y la vida, somos invitados a abandonar la ilusión de que podemos salvarnos por méritos propios o sistemas religiosos y a aceptar la gracia inmerecida que se nos ofrece. En lo cotidiano, esto debe moldear nuestra forma de vivir, recordar que no estamos solos, que tenemos un mediador que intercede por nosotros, que entiende nuestras heridas, tentaciones y luchas. Debemos entonces vivir con gratitud, buscando reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones, perdonando como fuimos perdonados, amando como fuimos amados y sirviendo como Él sirvió. También se nos desafía a tomar decisiones conscientes, seguir el camino angosto de la fe, incluso cuando el mundo nos ofrece alternativas más fáciles y atractivas. El mensaje del Evangelio no es solo para ser escuchado o admirado, sino para ser vivido con fe, valentía y entrega. Y finalmente, recordamos, la puerta aún está abierta y debemos aprovechar cada día como una oportunidad para acercarnos más a Dios, crecer en intimidad con Él y compartir esa luz con los que aún caminan en la oscuridad. Si este mensaje tocó tu corazón y te dio claridad sobre el amor de Dios y el sacrificio de Cristo, queremos saberlo. ¿Este video fue útil para ti? Déjanos tu comentario, es muy importante para nosotros. Y aprovecha también para suscribirte al canal Virtud en Verso y activar la campanita de notificaciones. Todos los días tenemos nuevos videos con reflexiones profundas, mensajes bíblicos y palabras de aliento para fortalecer tu fe. Que la luz de Cristo siga iluminando tu camino. Hasta el próximo video.